Baixaba Paimeyo Aite. Con martes 12 uva Ñaromandua Tupasí Ñandesí Guadalupe, patrona de México y de América Latina. Por eso está presente el embajador de México que nos va a dirigir un saludo muy especial en este día. Muy buenos días a todas, a todos. Señor Obispo don Arturo Valenzuela, Padre Alberto Luna y todos los aquí presentes, primero pues les transmito un saludo de México, saludo fraterno a este hermano pueblo paraguayo, este hermano pueblo guaraní. Es un honor estar aquí en este bello acto que pone de manifiesto pues la religiosidad de este pueblo y que también pues México tiene una característica muy similar, muy religioso. Pronto tendremos también la celebración de la Virgen de Guadalupe ya el 12 de diciembre, de manera que esta es una similitud muy importante, el carácter religioso de nuestros pueblos. Las vírgenes de América han jugado un papel muy importante y lo siguen jugando en las identidades nacionales de nuestros países. Recuerden que en México el cura Hidalgo, padre de la independencia, con un estandarte de la Virgen de Guadalupe, detona la lucha libertaria de la independencia de México. Este año conmemoramos 140 años de relaciones diplomáticas y de amistad entre México y Paraguay. Es un honor para nosotros de la Embajada de México estar en este acto, en esta basílica, y bueno, tener aquí esta deferencia de la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias, señor Obispo, Padre Alberto Luna, y también agradecer a la Escuela Guadalupe, allá en el barrio Guadalupe de Itagua, a la directora Bernardina Gómez, por traer a estos bellos niños aquí representando pues la aparición de la Virgen, con la traducción al idioma guaraní que ha hecho el Padre Alberto Luna, y quiero agradecer muchísimo ese esfuerzo, esa entrega. Pues aquí el pueblo paraguayo conocerá un poco más de nuestra tradición, nuestro espíritu religioso, de nuestra Virgen de Guadalupe, de manera que este es un vínculo muy importante entre nuestros pueblos. Muchísimas gracias, Padre Alberto Luna, y un saludo fraterno a todo el pueblo paraguayo. Presentan también el cuadro de la Virgen de Guadalupe como un regalo de hermandad para el obispo diocesano de Caacupé, Monseñor Ricardo Valenzuela, quien recibe. El embajador de México, junto a los alumnos igualmente y docentes de la Escuela Virgen de Guadalupe de Itagua, presentan como ofrenda algunos ejemplares bilingües en castellano y en guaraní de la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, traducida al guaraní por el país Alberto Luna. Un trío de la Capilla Cristo Rey de Luque canta el himno a la Virgen de Guadalupe en idioma guaraní.
Agüere ojo Juan Diego, agüere ojo Juan Diego. Jaoñen boya vivo, jaoya pesa cabo, oya pesa cabo, ogendu iñe. Jaoñen boya vivo, jaoya pesa cabo, oya pesa cabo, ogendu iñe. Tu pasaje y chupe Juan Dieguito, tu pasaje y chupe Juan Dieguito. Ay, puta.